El eco del miedo. La noche cae sobre Guadalajara y el silencio no es normal. Las calles vacías parecen respirar con miedo propio. Farolas parpadean sobre avenidas desiertas. Un coche abandonado humea en un cruce principal mientras helicópteros patrullan el cielo, iluminando con sus focos columnas de polvo y humo. Es mayo del año 2015. Y la ciudad parece suspendida entre la realidad y una pesadilla que nadie quiere admitir. Un operativo federal intentó capturar a un líder invisible. La respuesta fue inmediata, organizada y brutal en su eficacia. Bloqueos de carreteras simultáneos, ataques coordinados, la paralización de ciudades enteras. Los rumores se expandieron más rápido que los hechos. ¿Cómo podía una organización criminal desafiar así al Estado mexicano? ¿Qué fuerza invisible podía mover hombres y armas con tal precisión? Para entenderlo, hay que retroceder varias décadas. En el occidente de México, tras la fragmentación de viejas estructuras del narcotráfico, surgieron células emergentes que operaban bajo códigos estrictos, donde la disciplina y la violencia eran instrumentos de poder absoluto. En este caldo de poder y miedo, nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que rápidamente se convirtió en un nombre temido y respetado en las calles, en los pueblos y en los despachos de las autoridades. El crecimiento fue meteórico. Lo que comenzó como grupos dispersos en zonas rurales de Jalisco se transformó en una maquinaria organizada, capaz de planificar operaciones simultáneas, controlar rutas estratégicas y proyectar su influencia hacia los centros urbanos. Su mensaje era claro: control absoluto, y la violencia era mucho más que una herramienta, era un lenguaje, un medio para comunicar quién tenía la última palabra, un recordatorio constante de que desafiar el orden establecido traería consecuencias inimaginables. Aquella noche de 2015 no fue un inicio, fue una declaración de poder. En casas de seguridad ocultas entre colinas, hombres armados esperaban instrucciones. Cada llamada telefónica era interceptada por ojos que nadie veía. Cada movimiento estaba calculado, y detrás de cada acción había miedo, pero también lealtad férrea. Las comunidades cercanas comenzaron a percibir un cambio silencioso en la rutina. Calles antes transitadas se vaciaban. Los comercios cerraban más temprano. Las miradas se cruzaban con desconfianza. La paranoia se volvía parte del aire. Mientras la expansión territorial avanzaba, también lo hacía la leyenda del líder que nunca se veía. Nemesio Oseguera Cervantes se convirtió en un fantasma tangible. Su nombre, mencionado con cautela, provocaba respeto y terror. Para muchos, hablar de él era invocar el poder del cártel. Para otros, era un recordatorio de que ningún error pasaría desapercibido. En paralelo, la organización perfeccionaba su infraestructura. Laboratorios en zonas montañosas, rutas secretas hacia puertos estratégicos y redes de comunicación que escapaban del control oficial. Cada avance se realizaba en silencio, lejos de los medios, mientras la prensa se concentraba en los efectos visibles: enfrentamientos, bloqueos, incendios, escenas de terror urbano que quedaban grabadas en la memoria colectiva. El miedo no solo paralizaba a los rivales, también era un instrumento de poder sobre los propios miembros del grupo. La lealtad era absoluta, porque el costo de la traición era demasiado alto. Cada decisión debía ser calculada, cada gesto medido, porque dentro de la organización, como fuera, la sospecha era una sombra constante que podía desaparecer con un error mínimo. En los barrios de Guadalajara, la población comenzó a entender que la violencia tenía reglas invisibles. No era caótica, no era azarosa, era un lenguaje codificado de miedo. Quien obedecía sobrevivía, quien cuestionaba desaparecía, y quien miraba demasiado podía ser arrastrado a algo que jamás comprendería. El episodio termina con la ciudad atrapada en un silencio que es más aterrador que cualquier explosión. Las calles vacías, los vehículos abandonados y las luces de helicópteros forman un cuadro que parece congelado, pero la amenaza se mueve entre sombras. La pregunta que queda flotando: ¿cómo se construye un imperio tan poderoso que puede paralizar ciudades enteras sin necesidad de aparecer en ellas? Mientras la noche avanza, una figura desconocida observa desde las sombras, y aunque nadie la identifica,
todos saben que el eco del miedo apenas comienza. La expansión silenciosa. Tras el impacto mediático de los bloqueos y enfrentamientos en Guadalajara, la organización comenzó a consolidar sus territorios con una precisión calculada. Cada ciudad, cada ruta, cada puerto estratégico fue evaluado como si fuera un tablero de ajedrez. Manzanillo, en Colima, se convirtió en un nodo esencial para la entrada de precursores químicos. Cada contenedor, cada barco, era monitoreado con exactitud quirúrgica. En las zonas montañosas de Jalisco, laboratorios clandestinos operaban con eficiencia industrial. La producción de drogas sintéticas creció de manera exponencial, con sistemas de seguridad que incluían vigilancia electrónica, rutas de escape bien planificadas y códigos internos que cambiaban constantemente. El modelo de negocio dejó atrás la dependencia de cultivos tradicionales. Ahora la rentabilidad venía de laboratorios ocultos y operaciones internacionales discretas. La expansión no fue caótica, fue metódica. Empresas fachada cubrían movimientos financieros. Redes logísticas aseguraban transporte seguro. La infiltración local garantizaba control absoluto sobre rutas, comunidades y zonas estratégicas. Mientras los medios solo reportaban explosiones, bloqueos o enfrentamientos aislados, el verdadero crecimiento ocurría en silencio, lejos de las miradas públicas y de los operativos oficiales. Cada movimiento se hacía bajo una regla. La discreción era la mayor arma y el miedo el más poderoso mensaje. Pero crecer implica disputar espacios, y los rivales no desaparecen solos. Cada nueva ciudad controlada, cada territorio ganado, era un recordatorio de que la lucha por el poder no era solo con armas, sino también con miedo, intimidación y estrategia. Las rutas de transporte se extendieron hacia el norte y hacia puertos internacionales. Cada operación requería coordinación precisa, lealtad férrea y silencio absoluto. Un error podía costar vidas. Cada decisión estaba marcada por la paranoia. Alguien podía estar escuchando, observando o traicionando. La desconfianza era un aire que respiraban todos los miembros. En los pueblos cercanos, la población aprendió a vivir entre sombras. Los horarios cambiaron, los comercios cerraban antes de tiempo, las calles se vaciaban al anochecer y las miradas se evitaban. La violencia ya no solo se sentía, se respiraba. Impregnaba cada rincón, cada conversación y cada decisión cotidiana. Mientras tanto, la leyenda de Nemesio Oseguera Cervantes crecía en proporción a la expansión del cártel. Invisibilidad total, control absoluto. Su presencia era percibida en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. La organización proyectaba poder sin exponerse directamente, demostrando que el miedo puede ser más fuerte que las balas, más efectivo que cualquier operativo militar. Incluso los propios miembros del cártel sentían la presión del control invisible. Cada paso debía ser medido, cada palabra cuidadosamente pronunciada, cada decisión evaluada bajo la sombra de un liderazgo omnipresente que nadie había visto. Las fracturas internas eran posibles, pero la disciplina y la violencia implícitas mantenían un orden que parecía imbatible. La expansión silenciosa no solo redefinió territorios, transformó vidas, rutinas y la percepción de la autoridad en Jalisco. La ciudad y sus alrededores ya no eran solo un lugar geográfico, eran un tablero de poder, miedo y control absoluto. Y mientras los helicópteros seguían sobrevolando las ciudades y las sombras se alargaban con la noche, la pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde podía llegar este imperio sin ser detectado? Sin que el miedo dejara de ser su mayor arma. La fractura interna. A medida que el poder de la organización se extendía, también lo hacía la sospecha entre sus miembros. Ninguna lealtad podía darse por garantizada. Cada mirada, cada gesto se evaluaba con cautela. Operativos fallidos en municipios como Zapopan sugerían filtraciones internas. Alguien estaba hablando,
y la incertidumbre creaba un clima de miedo que se filtraba incluso en los lugares más protegidos. Cada reunión se convertía en un examen silencioso de lealtades. La organización respondió con purgas silenciosas, cambios de mando, traslados inesperados y protocolos más estrictos mantenían un equilibrio frágil. Nadie podía predecir quién sería el siguiente, y esa incertidumbre era tan efectiva como cualquier arma. En los alrededores de Tlaquepaque, hallazgos de fosas clandestinas recordaban el costo humano de la expansión y servían como advertencia tanto para enemigos como para propios integrantes. La violencia era un lenguaje invisible, pero comprensible para todos los que estaban dentro de la estructura. El miedo ya no solo funcionaba como herramienta contra rivales externos, también era un mecanismo interno de control. La paranoia se volvía inherente, cada decisión debía ser tomada bajo la sombra de la vigilancia constante. Pero el miedo constante desgasta, y la desconfianza debilita cualquier estructura. Mientras la estructura crecía en territorio y recursos, internamente la tensión se acumulaba. Cada error podía ser fatal, cada sospecha podía desencadenar castigos invisibles. Mientras la estructura crecía, el estrés psicológico de los miembros aumentaba. La paranoia y la presión generaban errores, y los errores podían costar la vida. El imperio del miedo empezaba a mostrar fisuras invisibles a los ojos externos, pero letales para los que vivían dentro. Cada paso estaba cargado de tensión, cada palabra podía ser interpretada como traición. La organización que parecía invencible comenzaba a mostrar grietas que solo el tiempo revelaría y que podrían cambiar el equilibrio del poder en cualquier momento. La fractura interna no era un simple conflicto, era una guerra silenciosa que corroía la lealtad, quebraba la confianza y convertía el miedo en un arma más poderosa que cualquier balazo. Guerra sin fronteras. La expansión del cártel dejó de ser solo un asunto regional. Sus rutas se extendieron hacia el norte, conectando con territorios estratégicos y rutas internacionales, mientras sus operaciones logísticas se volvían cada vez más complejas y sofisticadas. Cada ciudad conquistada, cada carretera bloqueada y cada puerto controlado era parte de un plan que pocos podían comprender en su totalidad. El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes comenzó a figurar en reportes internacionales, y su reputación crecía en la sombra. Para la sociedad era un fantasma. Para sus rivales, una amenaza omnipresente. Para sus propios hombres, un líder invisible que dictaba reglas sin aparecer. Su presencia era percibida en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Recompensas millonarias por su captura fueron anunciadas. La cooperación entre agencias mexicanas e internacionales se intensificó, con operativos simultáneos que buscaban desmantelar la red logística y financiera del cártel. Pero cada acción del Estado era anticipada. La organización había aprendido a moverse entre las grietas de la ley, a desaparecer cuando era necesario, a atacar con precisión quirúrgica cuando la oportunidad surgía. Mientras tanto, la violencia escalaba en los territorios disputados. No eran solo enfrentamientos, era un juego de miedo, intimidación y estrategia. Cada ataque enviaba un mensaje. El control estaba asegurado, y cualquier intento de desafiarlo sería recordado. Las ciudades se transformaban en laberintos de desconfianza y terror silencioso. Nadie estaba seguro, y todos sabían que la amenaza podía llegar desde cualquier dirección. La expansión también puso a prueba la lealtad interna. Las células regionales debían coordinarse, y cualquier error podía ser fatal. Las purgas internas y la vigilancia constante mantenían la estructura bajo control, pero cada decisión estaba marcada por la tensión de que una traición podía aparecer en cualquier momento. La paranoia se volvió parte de la rutina, y los más fuertes sobrevivían, mientras los débiles desaparecían en el silencio de la organización. Los enfrentamientos no eran solo con armas,
Eran psicológicos, estratégicos y silenciosos. La organización controlaba información, economía local y rutas de comunicación. Cada paso fuera de lugar podía ser observado, reportado y castigado. La ciudad, la región y los territorios conquistados se convirtieron en un tablero donde el miedo dictaba las reglas y la autoridad del Estado era solo un obstáculo temporal. La guerra sin fronteras no era una batalla visible, era una lucha constante entre sombras, influencia y terror. Cada movimiento, cada decisión y cada operación se medía bajo la presión del control absoluto y la amenaza constante. Mientras los helicópteros sobrevolaban los territorios y las luces de la policía iluminaban calles vacías, la pregunta permanecía: ¿hasta dónde podría expandirse un imperio que parecía omnipresente y que funcionaba entre las grietas de la ley? El episodio termina con la certeza de que la guerra había dejado de ser local. Ahora era un conflicto global, donde el poder del miedo y la estrategia superaban cualquier enfrentamiento directo y donde nadie podía predecir qué territorio caería o quién sería la próxima víctima de esta guerra silenciosa. La traición en la sombra. En los años 2021 y 2022, la estructura del cártel comenzó a mostrar grietas. Detenciones de operadores financieros y aliados estratégicos revelaron filtraciones internas. Nadie estaba a salvo. La desconfianza se había convertido en un arma silenciosa dentro de la propia organización. El cerco económico del Estado y la cooperación internacional empezaron a estrecharse. Congelamientos de activos, auditorías y seguimientos dejaron al descubierto vulnerabilidades que antes parecían inexistentes. Las células regionales comenzaron a mostrar menor coordinación, errores en logística y retrasos que ponían en riesgo operaciones completas. El crecimiento acelerado de la década anterior ya no podía sostenerse sin un control férreo. La paranoia interna aumentaba. Cada mensaje interceptado, cada llamada sospechosa podía ser señal de traición. La pregunta ya no era si alguien había traicionado, sino cuántos lo intentarían para salvar su propia supervivencia. Los miembros de la organización vivían bajo un constante estado de alerta. Cada decisión, cada movimiento se medía bajo la sombra del miedo. Miedo a perder poder, miedo a ser eliminado, miedo a ser reemplazado. La organización mantenía su fuerza, pero las tensiones internas empezaban a debilitarla desde adentro. La traición en la sombra no se veía en los titulares, pero estaba presente en cada ciudad, en cada ruta, en cada territorio. Nadie podía confiar completamente en nadie. El imperio del miedo empezaba a mostrar que, incluso entre los más leales, la ambición y la supervivencia podían romper cualquier lealtad. El contraataque. Frente a la presión creciente del Estado y la cooperación internacional, la organización reaccionó. Operativos coordinados, inteligencia financiera y vigilancia constante pusieron a prueba la estructura del cártel. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión podía significar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. En Jalisco, la violencia no desapareció, más bien se transformó. Ataques estratégicos, bloqueos relámpago y mensajes claros de poder recordaban que el cártel seguía activo y dispuesto a defender su territorio. Cada acción tenía un propósito: mostrar que la organización, aunque presionada, seguía en control. Pero la presión dejaba rastros. Líderes intermedios responsables de coordinar operaciones comenzaban a fallar bajo la tensión. La desconfianza interna crecía. Un error podía ser interpretado como traición, y cualquier fallo era motivo de represalia silenciosa. El liderazgo permanecía oculto, invisible para las autoridades y la prensa, pero omnipresente dentro de la estructura. Los intermediarios eran esenciales, pero también vulnerables. Si caían, la red de control podía debilitarse rápidamente. La organización no desaparecía, pero mostraba signos de desgaste. La expansión había alcanzado su límite y la combinación de presión externa e interna empezaba a afectar su coordinación y capacidad de reacción. En las sombras, el miedo seguía siendo su arma más poderosa.
Mientras las calles de las ciudades controladas permanecían tensas y vigiladas, nadie olvidaba que cualquier movimiento fuera de lugar podía atraer consecuencias inmediatas. El contraataque era silencioso, calculado y recordaba a todos que el imperio del miedo aún no había terminado. Las cicatrices invisibles. Más allá de los enfrentamientos y las detenciones, el impacto del cártel se volvió evidente en la vida cotidiana. En barrios de Guadalajara y municipios cercanos, la población aprendió a moverse entre sombras. Comerciantes cerraban antes de tiempo. Jóvenes evitaban ciertas calles. Cada decisión estaba marcada por la incertidumbre. La violencia ya no era solo física, era psicológica. La amenaza invisible del cártel permeaba la rutina, afectando comportamientos, decisiones y relaciones entre vecinos. La ciudad se había transformado en un territorio donde el miedo dictaba reglas no escritas. Colectivos ciudadanos comenzaron a buscar justicia por su cuenta, mientras los medios documentaban la presencia silenciosa del poder del cártel. Las cicatrices eran invisibles, pero profundas. Marcas en la memoria colectiva, en la percepción de seguridad y en la confianza que alguna vez existió entre los habitantes. La pregunta dejó de ser únicamente criminal, se volvió estructural. ¿Cómo sobrevivir, vivir y convivir bajo la sombra constante de un imperio que no muestra su rostro pero gobierna cada calle, cada negocio, cada paso que das? El cártel seguía activo, pero ahora también era un recordatorio de que el miedo puede dejar huellas más duraderas que cualquier balazo y que su control se mantiene incluso sin enfrentamientos visibles. La caída del imperio. Tras más de una década de dominio absoluto, la sombra del cártel comenzaba a fragmentarse. El imperio del miedo que había controlado carreteras, puertos y ciudades enteras mostraba señales de desgaste. La presión de las fuerzas del Estado y la vigilancia internacional habían logrado penetrar la red de protección que parecía impenetrable. El nombre de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, se convirtió en el objetivo más buscado del país. Cada operación del cártel, cada movimiento financiero y cada comunicación era interceptada y analizada con precisión. La leyenda vivía en el miedo que inspiraba, pero la realidad comenzaba a alcanzarlo. En un operativo coordinado, las fuerzas del ejército lograron ubicarlo en una zona aislada. La acción fue rápida y precisa, diseñada para minimizar riesgos y neutralizar la amenaza de manera definitiva. Por primera vez, el fantasma que había gobernado desde las sombras aparecía frente a la justicia y la presión del Estado. La caída del líder no significó el fin inmediato del cártel. Las estructuras internas aún funcionaban, los aliados internacionales aún operaban y las rutas de narcotráfico continuaban activas. Pero el golpe fue simbólico y estratégico. El corazón del imperio había sido alcanzado. Las ciudades bajo su control empezaron a mostrar cambios. Calles que antes se recorrían con miedo comenzaron a llenarse lentamente de vida. Negocios cerraban menos temprano y las miradas se cruzaban con menor desconfianza. El terror ya no dictaba todas las reglas. Sin embargo, la historia del cártel y de su líder se convirtió en una lección de cómo el miedo puede gobernar durante años, y de cómo incluso el más grande imperio criminal tiene un límite frente a la coordinación, la estrategia y la persistencia del Estado. El episodio termina con una pregunta abierta. La caída de un líder legendario marca el fin de un reinado, pero ¿será suficiente para romper el ciclo del miedo y la violencia que dejó atrás?